Les preguntamos, Carlos, a mucha gente cómo les estaba yendo y contestaron que les estaba yendo más o menos con la temporada de impuestos. ¿Tú qué opinas de los reembolsos más pequeños que van a recibir la gente ahorita? Ok, muy buenas noches, amigas, amigos. Qué placer estar aquí en horario nocturno. Solo los búhos como Rubén están por acá a esa hora. Pues sí, Nocturnos, Carlos se tuvo que despertar, estaba dormido y le dije, despiértate, Carlos, vente al Zoom Live. pues sí, cambio de ley, no hay incentivos. Mucha gente pregunta, ¿me van a llegar incentivos este año? Pues este año no hay pandemia, que quedó el COVID, por supuesto que sigue vigente, pero no hay nada que podamos eh, esperar a recibir. Lo único que puede y está recibiendo algunas personas es el ERC, el Employee Retention Credit, que es lo único que retroactivamente se está enmendando las formas 941 para poder recibirlas. De ahí, créditos tributarios por COVID ya no existen. Ahora muchas personas preguntan, ¿qué pasó? Que a mí no me dieron, no recibí. Bueno, es importante que hable con su preparador de impuestos si usted no solicitó. Se llama el Recovery Rebate Credit, el crédito de recuperación, que usted lo puede pedir mediante la declaración de impuestos de los años en el cual esos créditos se emitieron. Y es importante que se haga eso, porque si no lo recibió y no lo hizo, no lo va a recibir. Y si presentó una declaración de impuestos en la que no solicitó el crédito de recuperación, entonces debería hacer una enmienda. Entonces, de hecho, el crédito tributario por hijos, que es actualmente de $2,000, y el crédito adicional por hijos, que sale de la misma página. Entonces, ese tipo de crédito hoy es el que está vigente, es el que hizo la diferencia en el año pasado, en el cual usted tenía hijos menores, recibía hasta 3,600 y todo era 100% reembolsable. Ahora el crédito solamente es reembolsable el crédito adicional por hijos, que es de $1,500 para este año. Entonces, los reembolsos van a ser más pequeños. Yo había hecho, Rubén, un video explicativo en el canal de YouTube de cuánto es lo máximo que una persona podría recibir según los ingresos bajos. Y aproximadamente $11,500 va a ser los reembolsos máximos, sin contar las retenciones de impuestos federales, tomando en cuenta de que no hay retención, y gané lo mínimo para poder recibir el máximo crédito por 3 hijos, que es el Earned Income Credit, el crédito por el ingreso del trabajo, y adicionalmente tener 3 hijos menores de 17 años en los que puede calificar para el crédito adicional por hijos. Entonces, en el mejor de los escenarios, un contribuyente de esa clase que tenga un ingreso pequeño va a recibir máximo. Pero el año pasado los reembolsos eran mucho mayor, Rubén. Y efectivamente, y creo que ahí es donde vamos a tener el problema educando a toda esta gente, porque están mal acostumbrados del pasado. Ellos pensaban y esperaban que les iban a regresar la misma cantidad. El año pasado les dieron los avances del crédito y pues vamos a tener que invertir mucho más tiempo en la educación del contribuyente. Ahorita definitivamente ese es el reto que vamos a enfrentar, especialmente con toda la gente que no se prepara, los preparadores fantasmas que hacen que esta industria todavía sea más difícil. Si de por sí la educación que tenemos que tomar
para preparar a nosotros y luego preparar al cliente toma muchísimo tiempo. Ahora imagínate con toda la información errónea que nos habita. Para tratar, es más fácil aprender las cosas bien la primera vez que desaprender algo mal. Entonces, eso es lo que está pasando, que están haciendo las declaraciones en otros, los estimados, los famosos estimados. Recuerden que hicimos un live que no se puede hacer un estimado de una evaluación, un evalúo de impuestos. El estimado es por los honorarios. En esta industria se han tergiversado los papeles, se han cambiado, porque generalmente en los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, usted tiene un accidente o le rasparon su auto, usted va donde el mecánico y le dice que le dé un estimado de cuánto le va a cobrar por arreglarle el daño que tiene en el automóvil. Ahora, al revés estamos trabajando acá, porque la gente viene a ver el servicio y le dice, denme un estimado de cuánto. No, el estimado son al contrario, ¿no? Son al contrario. Entonces, es importante que todos nosotros tengamos esa oportunidad de educar a nuestros clientes, porque además de que el cliente esté contento con el servicio que le damos, va a aprender. Y esa es una característica del preparador profesional de impuestos, el saber tener la habilidad de expresar lo que está preparando y de enseñarle al cliente, de describir el trabajo que ha hecho, cosa que los preparadores que no están en esta industria, que somos nosotros, los preparadores que siempre estamos aquí, que estudiamos, que nos preparamos, esa gente cree que sabe todo y no se preocupan en enseñarle, porque el cliente mismo, al decir $20,000, no, usted es el mejor, porque la industria da de cabeza al pensar que el mejor preparador es el que más dinero le da. Entonces, aquí esto es exacto, puede cambiar, depende de la aplicación de las leyes tributarias. Si es que usted hace una planificación, puede obtener un reembolso ligeramente diferente. Ahora, en asunto de comercio, las empresas, en los impuestos ya de negocios, si es que el preparador aprende planificación tributaria, sí que va a haber mucho mejores beneficios para los contribuyentes. Lo importante es planificar si usted quiere recibir más dinero. Efectivamente, y uno de los ejemplos, por ejemplo, que dos preparadores estemos bien sincronizados es, vamos a suponer que el preparador de la esquina me está haciendo mi anexo C y toma la depreciación acelerada o la 179 y la otra persona toma la depreciación regular. Eso, en realidad, los dos están bajo el mismo parámetro de la ley, pero creo que ya que se le explica las consecuencias de tomar depreciaciones aceleradas o cualquier cosa, allí el cliente determina los hechos y circunstancias y dice, esta es mi mejor manera de preparar los impuestos, pero en realidad los reembolsos, por ejemplo, de los créditos de los niños, de todo eso, al final, todo tiene que ser uniformado porque todos estamos atados a la ley tributaria. Bueno, ahorita ya estamos publicando este live por 3 páginas diferentes. Creo que ya tenemos como 33 personas que nos están viendo ahorita. Muchísimas gracias por compartir y dejarnos entrar a sus hogares, oficinas. Definitivamente el live de la semana pasada teníamos más. Creo que mucha gente ahorita está a todo lo que da con esas declaraciones de impuestos. Están haciendo, mira, yo he tenido en las asesorías, hoy día estuve 2 horas respondiendo preguntas en la asesoría tributaria diaria que hacemos para quienes son los suscriptores de la membresía VIP de Latin American Business Institute. Y hay mucho tipo de preguntas, clasificaríamos del 1 al 10, hay desde el 1 hasta el 10. Todo tipo de preguntas, pero en esta temporada todos ustedes con nosotros estamos unidos para sacar adelante en buena lid, para que usted no tenga ningún problema cuando presente una declaración de impuestos. Y hay que hacer mucho énfasis en la parte de la diligencia debida. La due diligence tiene que ser exacta, tiene que pedir todo tipo de documentación, porque, mire, cada vez que
hay menos dinero en el gobierno, vamos a buscar a donde los contribuyentes para que paguen más impuestos. Nosotros tenemos que protegernos y la mejor manera de protegerse no es teniendo un seguro, es haciendo bien nuestro trabajo para evitar cualquier riesgo. Saludos, buenas noches a todas las personas que nos están saludando. Tenemos a Isbo Sánchez, a Rosalba Maravilla, a Blanca Filián. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a entrar ahorita, creo que ya casi hay 40 personas ya conectadas que quieren escuchar lo más probable el tema de Operating Agreements. Recuerden que nosotros como preparadores de impuestos tomamos educación continua, por ejemplo, con la VITAX, los updates con la VITAX, cómo poder ser el mejor preparador de impuestos con la VITAX, pero ¿qué es lo que nos enfocamos en la VITAX y en MTPM? En la ley tributaria, cómo cumplir con la ley tributaria. Sin embargo, una cosa que tenemos que tomar en cuenta es de que cuando estamos asistiendo a gente a instituir un negocio, por ejemplo, va a haber situaciones cuando se involucren aspectos legales. Y esos aspectos legales tenemos que tener un poco de cuidado nosotros para poder siempre estar en la misma página. A lo que voy es lo siguiente, porque ahorita quiero pedir la opinión del señor Carlos, que tiene ya más de una década, 2 décadas de experiencia en este tema, pero quiero pedirle la opinión de él, pero primero quiero compartir mi opinión, que es cuando una persona está asistiendo en un servicio que puede ser practicando ley, recuerden que podemos tener los riesgos de una demanda contra nosotros. Y un ejemplo, vamos a suponer que un cliente, yo ofrezco multiservicios, un cliente llega conmigo y me dice, quiero que me hagas un contrato entre yo y él que estamos vendiendo un vehículo. Mucha gente dice, claro, soy notario, yo puedo hacer el contrato, lo notarizamos, que tú le estás vendiendo la camioneta a él, etcétera. De esas dos personas, 6 meses después, él no le paga o la camioneta se le descompone, se van a corte. Se van a corte y se pelean. Después de que se pelean, la persona que las dos personas no pudieron encontrar un remedio en ese contrato. ¿Qué significa? Que el contrato no estaba escrito apropiadamente. Te van a venir a demandar a ti por haberles vendido un contrato que no era enforzable en las cortes. Entonces, cuando te demanden a ti, te van a demandar por negligencia. Tú, si eres un preparador que hace su diligencia, que tiene sus seguros que te protejan, tú le vas a contactar al famoso errores y omisiones diciéndole, oye, me están demandando por negligencia porque yo hice un contrato. Y allí el abogado te va a decir, ¿y por qué te hiciste un contrato? Porque eso puede constituir practicar ley. Entonces, lo que pasa es de que cuando una persona va contigo y tú le ofreces un servicio que no es en conexión con preparaciones de impuestos, es posible de que si te demanda porque hiciste algo incorrecto, no te va a cubrir tus errores y omisiones en caso de que haya una disputa. Y aquí también en los operating agreements. Si hay dos socios que vienen contigo para hacer un operating agreement, y recuerda que es un contrato. Carlos, ¿cuál es tu opinión, Carlos, de todo esto? Sí, pues veamos que cuando nosotros, y siempre esto lo manifestamos, en ética hablamos de la práctica no autorizada por la ley. Y aquí nosotros muchas veces, y por eso yo hago énfasis en que los preparadores de impuestos busquen su credencial de EA y ahí poder tener una representación ilimitada, aprender a enfrentar una auditoría, aprender a hacer una representación, porque la licencia de preparador de impuestos, teniendo como Enrolled Agent, es muy extensa en el servicio y se expande a los 50 estados. Es decir, que usted no tiene restricciones de dónde trabajar. Ahora, la práctica no autorizada por la ley. Yo creo que muchas personas empezamos este tipo de negocios y no conocemos nada del fondo y de la forma de este negocio. Y lo que vemos es
tratar de hacer el famoso multiservices, el one stop donde encuentras de todo. Entonces, nos hacemos notarios públicos y empezamos inclusive a hacer divorcios, hacer de todo lo que es la práctica no autorizada por la ley. Inmigración, divorcios. Ahora, ¿cómo yo puedo dar una consulta de inmigración? Quizás si yo leí algo, conozco algo de inmigración, pero no, por lo menos para tener una conversación, pero no para dar ningún consejo legal, porque no estamos ni capacitados ni tenemos la licencia para poder operar en ese punto. Entonces, vamos cuando el cliente busca abrir un negocio y entra y dice, señor Valdés, quiero abrir una corporación. Ok, eso es lo que sabemos en este momento. Nosotros vamos a guiar al cliente, pero no como un consejo legal. Vamos a servir de una guía para que él tome sus propias decisiones y si requiere de documentación legal, están los abogados. Ahora, todo evoluciona, todo evoluciona. Estamos de acuerdo, las dos personas dicen querer abrir una limited liability company. Ok, entonces el acuerdo operacional se va a basar en una escritura legal. Y ellos manifiestan no querer ir donde un abogado, hágame usted puede escribir un contrato. Nosotros no estamos en la capacidad de escribir nada que sea legal, porque son términos legales. Nadie hemos estudiado por ahora para adquirir esa capacidad de poder escribir un contrato. Ahora, existen los abogados virtuales, en la que toda la terminología es legal y está hecha en función de una posible demanda. Ahora, usted solamente puede guiar a la persona opinando y manifestando que una Limited Liability Company no puede formarse sin tener el contrato de operación. ¿Por qué? Porque luego vienen las diferencias. Esto es como un matrimonio. El enamoramiento, todo está color de rosa, todo el mundo está de acuerdo a lo que van a hacer. Pero surgen las desavenencias y estas desavenencias hacen que posiblemente haya altercados y haya reclamos en la corte. Al yo no estar claro en un documento legal, ¿usted lo puede notarizar? Sí, una vez que se haya hecho, si es que ellos lo quieren hacer por su cuenta, sirviéndole de guía de lo que está, por ejemplo, en cualquier página que es legal, donde escriben contratos, donde la gente va y yo desarrollo mi propio contrato, la que le entrego a Rubén y Rubén lo revisa, le lleva a su abogado y dice, sí, estoy de acuerdo. Tiene que haber la oportunidad de que las dos personas revisen, pongan sus puntos de vista de cómo se va a operar el negocio. ¿Qué pasa si, qué pasa si usted dice que vamos a trabajar los dos ponemos una cantidad de dinero, pero yo no voy a trabajar nunca, no vendo nada, no hago nada, solo lo que quiero es que me den mis pagos garantizados. Entonces, el único que trabaja es la otra persona, el otro miembro. Y yo no estoy de acuerdo, quiero terminar esta sociedad. Entonces, ¿qué dice el Operating Agreement? El contrato de operación, el acuerdo de operación dice tal cosa. Y si yo no estoy de acuerdo, no, usted lo revisó y lo firmamos y estamos de acuerdo. Entonces, vamos a hacer que el cumplimiento se haga en una corte, pero con el poder que nosotros no tenemos ningún poder para hacer eso, porque los abogados tienen que hacerlo, tiene que ser documentación legal, escrita en terminología legal. Yo no me puedo inventar y escribir y decir que este es el contrato y yo darle a un cliente. Ahora, si usted quiere ahorrarse, compre un contrato que ya está hecho en una página de abogados y analícelo con su socio, con la otra parte, el miembro de la otra parte, y estén de acuerdo
y eso lo firman y lo notarizan. Rubén. Así es, efectivamente, para la gente que ya se está conectando, me imagino que ya están cerrando varias de sus oficinas, ya terminaron un largo día. Creo que aquí, como estamos mandando en diferentes páginas, hay como 55 personas que nos acompañan. Muchísimas gracias. Y estamos hablando de Operating Agreements. Recuerden, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando nosotros cruzamos la línea donde puedes constituir practicando ley sin licencia, las barras de los estados van a estar muy descontentas con nosotros y eso puede causarnos que tengamos penalidades civiles o criminales, porque muchas de las veces podemos estar impersonando como que si fuéramos un abogado. Entonces, tenemos que tener cuidado con cuando estamos haciendo un operating agreement. Y la razón es, como por las razones que ha mencionado Carlos, pero también por aspectos, ¿qué pasa? Recuerden que un contrato, ahorita yo y Carlos podemos hacer un contrato, ¿verdad? Ahorita todo es mariposas, todo son nubes, todo es bonito, colores bonitas. Ok, sin embargo, ¿qué pasa si Carlos y yo nos peleamos? ¿Dónde va a estar el contrato? ¿Vea? El contrato es lo que va a determinar los remedios que yo tengo o que él tiene en caso de que uno de nosotros dos no cumplamos con los términos especificados. Sin embargo, la ley de contratos es complicada. Y una de las razones que yo sé es porque yo también soy estudiante de Derecho. Es complicada la ley de contratos. Ahora, lo que pasa es de que si nosotros hacemos un contrato como el que les acabo de mencionar, Carlos y yo, y luego pasa algo y lo vamos a llevar a la corte, y yo fui con un preparador de impuestos, a que me hiciera ese contrato, y luego yo estaba bajo asumía que me iban a pagar en caso de que se quebrara un contrato. Yo voy a ir a demandar a mi preparador de impuestos porque él me vendió un contrato y me cobró $250 o $100 y por el sello de notaría. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque luego van a decir, ¿y aquel por qué está haciendo contratos? Contratos puede constituir practicando la ley. Las plataformas que existen, no quiero mencionar nombres en este live, pero hay plataformas en el internet donde tú puedes hacer un contrato. El cliente puede tomar la decisión de decir, no quiero ir con un abogado, yo quiero hacer una plataforma donde está un formato que yo nomás lleno las áreas en blanco con la información. Ahora, en caso de demandas, puede ser un contrato legítimo, puede o no puede, dependiendo del problema que están teniendo. Pero como ustedes, no al menos de que ustedes tengan la licencia para practicar ley que constituye ser un abogado bajo su ley estatal, no deben de estar dando asesoría legal. Pueden dar asesoría fiscal siempre y cuando tengan una credencial profesional. ¿Ya? Asesoría, porque recuerden que también tenemos que tener una credencial profesional para poder dar asesoría fiscal. Entonces, aquí es donde tenemos esa complicación. Muchas de la gente que viene con nosotros, Carlos, sabemos que quieren que el contador les ayude a instituir el negocio, que les cree todo y que empiece a hacer las declaraciones de impuestos y las contabilidades. Sin embargo, aquí se va a ocupar de dos elementos muy importantes. Un contador que esté muy empapado de todos los conceptos tributarios y un abogado que nos ayude en el aspecto legal. Mucha gente dice y se confunde también, Carlos, de que, oye, se murió el difunto, se murió una persona y no sé si tengo que presentar la 1041 o no sé qué tengo que hacer. Primero se tiene que aclarar los conceptos legales. Primero se tiene que morir para que se pueda morir el difunto oficialmente. Pero definitivamente tiene que aclarar primero todos los aspectos legales para poder llevar a cabo lo que es los impactos tributarios. El proceso es las preguntas, y la razón de que hice este live y quise invitar
al señor Carlos es porque ha habido algo de controversias en los grupos de cuánto cobrar por un operating agreement. Ok, Carlos, ¿cuánto se cobra por un operating agreement? Si no tienes la licencia y no tienes ningún tipo de credencial para hacer un operating agreement, oye, Carlos, ¿cuánto me cobras por operarme aquí la oreja? Ahí estaríamos haciendo lo mismo que criticamos a los preparadores fantasmas, ¿no? Ajá. Lo mismo nos van a criticar los abogados. Estos preparadores de impuestos quieren hacer de todo. Los abogados, sí, hasta divorcios hacen, hasta operating agreements. Ahora, puede costar, no sé, no hacemos eso, pero podemos guiar al cliente. Yo le voy a cobrar no por hacer el contrato, porque no estoy en capacidad de hacer el contrato. Voy a guiar, probablemente yo cobre por la incorporación del negocio, si tengo que hacer los bailos, si tengo que llenar los bailos, entonces voy a cobrar por ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa si es una LLC de 10 personas? Vamos a tener que reunirnos en mi oficina para ver los puntos en los que quieren estar de acuerdo, en los que se va a proceder cuando o busquen un abogado o llenen por ustedes mismos el documento que pueden bajar de una plataforma de abogados, una plataforma que le va a dar un documento legal. Yo voy a cobrar por mi tiempo. ¿Cuánto vale mi tiempo? Depende que esté. ¿Cuánto yo voy a hacer? Voy a hacer una guía simplemente, una guía. No voy a dar ningún consejo legal. Voy a especificar, voy a ser específico en mis puntos de vista para que ellos por sí solo tomen la decisión de escribir en el contrato, de decir lo que necesitan hacerlo. Carlos acaba Estamos de de decir, acuerdo en que sí, todos vamos a tener el 10% de interés participativo. Ok, eso se va a estipular en el contrato de operación. ¿Qué pasa si es que alguien quiere salir? ¿Tiene la capacidad de venta? Entonces, de esa misma manera, yo le voy guiando a los clientes. Ellos son los responsables de hacer. Yo no vendo el operating agreement, yo no escribo, no soy abogado para poder escribirlo. Usted va a tomar en cuenta lo que está mencionando. Esos son los puntos que quiere pelear. Y yo le voy a decir, ¿qué pasa si alguien quiere vender su participación? ¿O qué pasa si uno de los 10 propietarios fallece? Ustedes automáticamente, la persona que fallece va a dejar una herencia. La herencia va a ser a su cónyuge. Entonces, nosotros no queremos trabajar con ninguno de los cónyuges. Entonces, eso va a estar estipulado en el acuerdo de operación, que si es que uno de los miembros fallece, los demás van a absorber esa participación y van a pagar algo o el dinero que sea que se quedó estipulado al cónyuge sobreviviente. Entonces, todo esto se analiza y es largo proceso dependiendo de cuántas personas están, porque tienen que llegar a un acuerdo de todos, porque si uno está en desacuerdo, no podemos escribir esta opción, porque cuando pase algo, what if, ¿qué pasa si alguien se va? ¿Cuáles son las opciones que tenemos que poner? Porque no es que los acuerdos operacionales estén prescritos, nadie sabe lo que yo quiero. Yo con mi cliente, con los demás miembros, vamos a discutirlo. Yo simplemente voy a ser una persona que esté moderando la discusión para encontrar una salida. ¿Y cuánto voy a cobrar? Si me demoro todo el día y es época de taxes, voy a cobrar $5,000, $10,000. Eso depende. efectivamente, creo que la clave es lo siguiente. Para toda la gente que ofrece este tipo de servicios, tiene que ser muy cautelosos con una carta de compromiso, diciendo específicamente, ¿verdad?, que este servicio no sustituye asesoramiento legal. Otra vez, este servicio no sustituye asesoramiento legal
que se le recomienda que todo contrato que se haga entre ambos, entre los socios, los accionistas, lo que sea, que se verifique con un abogado. Ahora, si tú solamente estás prestando el tiempo para, como se le llama, data entry, como yo le puse el nombre aquí, yo no sé qué se está imprimiendo, y es algo importante que se tiene que anotar en la carta de compromiso diciendo yo solamente estoy prestando mi servicio de data entry. Es lo único que estoy haciendo, pero en realidad solamente presta el servicio de data entry, porque recuerda que a veces también se nos va la boca y empiezas a hacer recomendaciones. ¿Cuántos de los clientes no van a llegar y te van a decir, pues no sé, oiga, pero ¿qué me recomienda? Nada. Entonces, tampoco referir, no refiero a nadie. Si usted quiere buscar por su cuenta, búsquelo, porque yo me refiero a mí mismo. La única persona en que soy responsable soy yo, pero no puedo referir a nadie, porque un referido también puede ser que, bueno, ¿usted por qué me refirió? Usted tiene la culpa, me hicieron un trabajo mal y usted me envió allá. Por eso hay que ser muy cautelosos. Cuando se refiere, bueno, pues en realidad, vamos a suponer que yo lo refiero a un abogado y el abogado se porta mal. Por cualquier cosa van a demandar al abogado y el abogado le pueden quitar hasta la licencia y pueden demandarlo por daños al abogado de los daños causados. Pero recuerda que los daños causados que el abogado hizo le va a cubrir su propio seguro. A nosotros no nos va a cubrir nada. Problema con el internet. Pero ven, okay, te estabas cortando. Creo que ya hemos volvido, pero bueno, el abogado nos puede cubrirle sus errores y omisiones. Nuestros errores y omisiones no nos va a cubrir. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder legal ni la autoridad de dar asesoría. Entonces, para toda la gente que ofrece multiservicios, que ofrece servicios fuera de lo que es la preparación de impuestos, tenga mucho cuidado. ¿Y quiénes son las personas que tienes que tener cuidado? Si tú haces un trabajo de un contrato o de un acuerdo, un operating agreement, un acuerdo operacional, que pasa algo malo y lo llevan a la corte y falla, te van a demandar a ti por negligencia. Y también, si alguien, recuerda como dijo Carlos, como los preparadores fantasmas, si alguien llega contigo y tú les haces algo de eso, va a estar como los preparadores fantasmas. Sin saber, lo estás haciendo. Sin saber, lo estás haciendo. Tanto que juzgamos a los preparadores fantasmas. Hay que tener mucho cuidado. Efectivamente. La práctica no autorizada. Efectivamente. Carlos, ya creo que ya creo que ya no se cumplieron los 35 minutos, nomás íbamos a hacer 30 minutos rapidito y creo que estamos teniendo algo de problemas con el internet y veo que la gente ya se está conectando también, ya tenemos 65 personas aquí conectadas, pero para resumir cuentas, ¿se puede o no se puede hacer los operating agreements o sea, pueden ofrecer ese tipo de servicios como que puedan sustituir a un abogado, sí o no, como preparador de impuestos? De ninguna manera, pues de ninguna manera. Usted no puede ser dentista, no puede ser abogado, no puede ser un practicante de cualquier tipo de ley. Lo que usted es un preparador de impuestos. Y si quiere practicar más allá ante el Servicio de Rentas Internas, tiene que obtener su credencial. Esto es lo mejor que le puede pasar a usted, concentrarse en la ley tributaria. Eso es lo que aprende, eso es lo que estudia, eso es lo que se va a licenciar cuando tenga su credencial de Enrolled Agent, como nuestro amigo Jorge Pagán Rams. Así que a estudiar, se ha dicho, trabajar para poder poner en práctica todo lo que estudiamos durante el año, ponemos en práctica aquí. La práctica no autorizada por la ley está fuera de nuestro alcance. No debemos hacer ningún acuerdo de operación nosotros, porque nosotros no sabemos, no entendemos términos legales y para poder hacer eso hay que tener una licencia de abogado y nosotros
No somos abogados. Los abogados son otros, los que se han graduado, los que han pasado el VAR. Aquí vamos a hacer impuestos, que es a lo que nosotros tenemos que especializarnos. Efectivamente. Y recuerden que nosotros, uno de los compromisos que tenemos Carlos y yo es especializarnos y darles entrenamiento de cómo presentar, cómo preparar declaraciones de impuestos y cómo practicar ante el IRS adecuadamente. Recuerden que lo que es la VITAX, la función de la VITAX es darles ese fundamento fuerte para poder terminar una declaración, una temporada de impuestos adecuadamente. Y una de las misiones mías es crear esa comunidad elite de que nosotros los hispanos también podemos representar ante el IRS y resolver problemas que mucho antes de que nosotros empezáramos esto, todos los hispanos que eran seleccionados para auditoría o debían dinero se iban sin representar al IRS y claro, el IRS hacía de las suyas con los contribuyentes. Pero una de mis misiones es crear esa comunidad elite que creo que yo y Carlos tenemos la misma misión y por eso nos hemos unido. Vamos a tener muchos eventos presenciales este año por todo el país y claro, también durante la temporada. Él tiene las asesorías, creo que son cada semana, ¿verdad, Carlos? Todos los días. ¡Oh, todos los días! Con razón. Las con razón. asesorías son todos los días a las 12 del día. Es por eso que el preparador de impuestos que tiene una duda y es VIP con la VITAX viene, hace su pregunta, le respondo y se va a seguir trabajando. ¿Qué hubo? Por eso, Carlos, le dije, vente a live conmigo. Él ya estaba dormido. Es que allá en Florida ya son como las 12. Ya estaba dormido, por eso llegó un poco despeinado. Pero pues aquí está presente y listo para todo. Pero muchísimas gracias, Carlos. Pero el compromiso con nosotros es que darles esa educación para que ustedes se confíen y siempre darles la ley para que cuando ustedes se enfrenten al IRS o que se enfrenten con el cliente, que te diga, no es cierto, las millas y la gasolina son deducibles, y tú le digas, no, aquí está los protocolos, los procedimientos del IRS o de la ley que te prohíben hacer eso. No vas a decir, Carlos o Rubén me dijo, sino la ley lo dice. Esa es nuestra intención, siempre darles ese apoyo, ese conocimiento. Palabras de despedida, señor Carlos. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación y a ustedes, amigas, amigos, les esperamos mañana en la asesoría tributaria. Recuerde, sus preguntas son contestadas todos los días. Muchísimas gracias. Sigan adelante con esa temporada de impuestos que recién comienza. Muchísimas gracias. Adiós a todos.